chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Profe, buen día, sí. Sí, profe, ¿Qué se le tal, escucha. profe? Buenos días. Sí, profe, se le escucha bien. Buen día, buenísimo. Buenísimo. Trabajo práctico. Debe sacar la sala de espera. Bueno, esto no sé. Pongo en silencio. Quiere que le pase el link este. Ah, 2K3. Ahí están viendo mi pantalla, chicos. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe, sí se ve. Bien, buenísimo. Bueno, chicos. Eh, bueno, les pido disculpas la demora, pero justo me han llamado temprano para la facultad. Tuve que ir y me dejó algunas cosas pendientes y me he venido para poder dar clases, si no, no llegaba. Y bueno, no había un lugar cómodo como para dar clases así que... Bueno, lo bueno como empezó un mundo tarde, pero me empezó bien y no es muy largo el práctico. ¿Está? Yo le voy a empezar a grabar en la nube. Y vamos a empezar con el trabajo práctico número 7, que es funciones compuestas y homogéneas. Al igual que ustedes veían en funciones compuestas, un ejemplo, una función compuesta, por ejemplo, cuando ustedes tenían y en análisis 1, digamos, igual al logaritmo neperiano del coseno de x. Es una función compuesta, ¿por qué? Porque es el logaritmo de quién, del coseno. ¿Está? Eso era una función compuesta por darle un ejemplo. Y van a ver también acá la regla de la cadena. ¿Estamos? Como para que sepan de qué se trata el trabajo práctico. Vamos a hacer el primer ejercicio nosotros. El ejercicio 1A. Me dice, para cada una de las siguientes funciones compuestas, halle, aplicando la regla de la cadena, las derivadas que se indican. Y acá me dice, z es igual al logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, siendo x igual a r por e a la t y y igual a r por e a la menos t. Y me pide que calcula z de r y z de t. ¿Cómo puedo yo tener z? Me dice que zA está en función de x y de y, pero después me dice que x igual a una cosa y y igual a otra que están en función de r y de t, y me pide que calcule z de r y z de t. ¿Qué es lo primero que yo tengo que armar para poder encontrar una derivación compuesta? El árbol, profe. Bien, el arbolito. El arbolito. Acá está el arbolito. ¿Lo ven? Ustedes fíjense. Z depende de x y de y, lo ven acá. Pero a su vez, x e y, fíjense, dependen de r y de t. ¿Ven? Depende de r y de t, las dos. ¿Está? ¿Y cómo se arma la regla de la cadena? Si yo quiero calcular z de r, busco los caminos posibles. Es decir, z de r va a ser igual a la derivada de z respecto a x por la de x de r. ¿Está? Yo tengo que buscar los caminos desde z hasta r. ¿Es el único camino que yo puedo obtener? O sea, la derivada de z con respecto a x y después por la de x con respecto a r. ¿El único camino que puedo obtener? No, por ahí también se puede ir. Bien, yo puedo venir por z de y después y de r.
¿Lo ven? ¿Qué es lo que hago acá? Hago z de x por x de n más z de y por y de n. ¿Está? ¿Qué es z de x? ¿Qué es x de n? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Z de x, z de n, x de n. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo calcular? Z de n. ¿Es una qué? Una derivada. Una derivada compuesta. Y cuando yo acá pongo z de x, ¿qué es z de x? La derivada de z respecto a x. Muy bien. ¿Y qué es x de n? La derivada de x respecto a r. Muy bien. Y así todas una de las que aparecen. ¿Dónde voy yo, por ejemplo, si yo tengo que calcular esto? Z de r que es igual a z de x por x de r. ¿De dónde derivo z de x? ¿Y de dónde saco x de r? ¿Dónde voy y encuentro la derivada de z respecto de x? Voy acá, donde dice z, y derivo esto respecto a x. ¿Lo ven? ¿Está? Luego, para calcular x de r, ¿dónde voy? A x y lo derivo respecto a r. ¿Está? Cuando me pida z de y, vuelvo a z, pero lo derivo respecto a y. Y cuando me diga y de r, me voy a y lo derivo respecto a r. ¿Está? Lo mismo va a pasar cuando haga de t. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo tengo que encontrar esta derivada, z de r. Dice que z de r es igual a la derivada de z respecto a x, que la tengo acá, por la de x respecto a r. Más, porque es otro camino, la de z respecto a y, por la de y respecto a r. Voy y calculo z de x. ¿Cómo hago para derivar z respecto a x? Acá tengo z. ¿Cómo tomo esa derivada? ¿Cómo hago para derivar? Derivada compleja o de Compuesta. una compuesta. ¿Y cómo sería? Primero tengo que derivar el logaritmo neperiano y luego el argumento. Muy bien, porque vos lo que tenés acá es como que lo llamé, tenés z igual al logaritmo neperiano de u. ¿Lo ves? Y aquí era igual, la derivada de eso, era igual a 1 sobre u por u'. Por eso tenés que derivar el argumento. Y cuando derive u', lo tenés que derivar respecto a la variable que estás derivando. ¿Se entiende? Fíjense, nosotros estamos calculando z de x. Voy y derivo z. Me queda 1 sobre u. U es la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y derivo ahora la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan cómo era la derivada de una raíz cuadrada? Si yo le llamo z igual a la raíz cuadrada de u de xy, digamos, y yo quiero sacar z de x, la derivada de una raíz cuadrada igual a un medio de la raíz cuadrada de u y arriba va u de x. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo es la derivada de una raíz cuadrada? Eso es análisis 1. Por eso que acá
a mí me queda 1 sobre u por la derivada de u' respecto a x, es que me queda 2x sobre 2 raíz de todo eso. Entonces se simplifican los dos. ¿Entienden, chicos, cómo se deriva una raíz? Esto, como les digo, está en análisis 1. ¿Alguien no se acuerda? Sí, se entiende, profe. Bien. Todo esto que es z de x por x de r. ¿Dónde derivo x de r? Me voy acá a x. Y derivo x igual a r por e a la t. Si yo derivo x respecto a r, ¿cómo se comporta e a la t? Como una constante. Entonces como que hago la derivada de una constante por la variable. Directamente me queda la constante. Es por eso que x de e me queda e a la t. ¿Lo comprenden? Luego viene más. Hago lo mismo, z de i. O sea, es la misma derivada. Fíjense que es 1 sobre u por u'. Nada más que cuando voy a derivar u' lo hago respecto de i. Si ustedes comparan las derivadas, lo único que cambia es que acá me queda i y acá me queda x. Pero la derivada es prácticamente lo mismo. ¿Está? Por i de r. O sea, voy a i y lo derivo respecto a r. Que evidentemente me queda e a la menos t. ¿Está? Bueno, lo que hago ahí, lo acomodo un poquito. Porque esto me queda elevado a la 1. Porque acá me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El producto de raíces cuadradas me queda raíz cuadrada de todo eso al cuadrado. Se simplifican el cuadrado con la raíz, me queda x cuadrado más y cuadrado. Y multiplico el x por el a t allá arriba y acá en el otro multiplico el y por e a la menos t. ¿Se entiende, chicos, cómo se hace la derivación compuesta? La regla de la cadena. Tienen que acordarse de las derivadas nomás, de la regla de derivación. O sea, el concepto es sencillo. Pero el concepto es sencillo, pero el tema de las derivadas lo tienen que ver ustedes. O sea, acordarse a qué eran las derivadas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y acá les puse el ejemplo de cómo sería z de t. ¿Está bien puesto o hay un error? Creo que tengo un error ahí. O no, fíjense. ¿Está bien escrito z de t? ¿Cómo sería? A ver, lo armamos del arbolito. Empecemos. Alguno que me dicte. Acá tienen que aprender, si no después en el parcial se van a equivocar. Creo que está bien, profe. Está bien. Primero, a ver, A ver, ¿cómo sería? Lo repiten, por favor, para ver si estamos conscientes de lo que hemos hecho también. se hace la derivada respecto de x, ¿De quién? o sea, es del z respecto a x, Bien, y luego se hace la derivada de x respecto de t. muy bien. Hasta acá está bien, ¿ven? Luego, ¿qué se hace? Se hace la derivada de z respecto de y Muy bien, de y respecto de t. muy bien, que aquí está. Parte, ¿Lo ven? Ustedes fíjense, que si yo comparo las dos derivadas, estas se repiten. Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Que la única que cambian son estas, porque acá es x de r y acá es x de t. Acá es y de r y acá es y de t. O sea que si ustedes han calculado z de r, como lo han calculado acá, cuando vayan a escribir esta derivada, la de z de x, o vayan a escribir la derivada de z de y, es la misma que ya han calculado antes. ¿Se dan cuenta? Que es la misma. ¿Estamos, chicos?
Sí, Igual, profe. igual le voy a dejar para que le hagan a eso ustedes. No sé, es más, no sé si le he hecho. Sí, sí, bonito le he hecho. ¿Ven? Es lo que yo le digo. Acá está z de x y acá está z de y. Y lo que yo puse acá es, esto es x de t y esto es y de t. ¿Está? Ahí le he puesto, ya le dejo escrito. Vamos al caso 2b. Acá me pide, encuentre la derivada total de las siguientes funciones. Y me pide el caso b. ¿Por qué me dirá derivada total? ¿Por qué me dirá la derivada total? Porque las dos funciones después terminan dependiendo de una. Muy bien, porque fíjate, ¿cómo sería el arbolito? Viéndolo acá. Yo lo voy a anotar, lo que vos me digas. Eh, U va a depender de X y de Y, Muy y luego bien, X y Y dependen de T. muy bien. Ambas dependen de t. O sea que la derivada es una derivada total, porque la última, la variable inicial depende de una única variable final. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería cuando me pide derivada total? Ya no lo ponemos como una derivada parcial así como lo poníamos nosotros. Lo ponemos así de esta manera, con una d de u de t, cuando sean derivadas totales. ¿Está? Entonces, du de t, ¿a qué sería igual? Vamos a armar el arbolito. Usted armando bien el arbolito le sale solo todo. ¿A qué sería du de t? Igual. La derivada de U respecto de T. No. Derivada de u respecto de x Ujú. por la derivada de x respecto de t Muy bien. más la derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de t. Son un genio, muy bien. Así, así se queda. Es otra forma de escribir las derivadas parciales, ¿no? También la pueden escribir así. Yo, para ahorrar tiempo, que tengo una pizarra, pueden escribir du de x. También la pueden poner así, ¿no? Porque yo lo he puesto de una manera más sencilla. Ya está, ven. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer ahora? Tienen que derivar. Vamos a ver. Borrar todo. Vamos a práctico. Bueno, ¿ven? Es lo que me dijeron ustedes. U depende de x de y, x de y depende de t. Entonces, de u de t es igual a u de x por x de t más u de y por y de t. Lo único que tienen que hacer, chicos, es derivar. Acá, el arco tangente sería como derivar el arco tangente de u. ¿Cómo sería la derivada del arco tangente de u? La del arco tangente de u es 1 sobre 1 más u al cuadrado, que u es y sobre x, todo por u', que u' depende, como yo estoy calculando acá u de x, entonces acá derivo esta expresión a y sobre x respecto de x. Cuando vaya a ser acá u de y, me sigue quedando lo mismo, es 1 sobre 1 más u al cuadrado por u de y. Por eso me queda distinta esa derivada. ¿Se entiende? Y x de t es derivar a x, acá que tengo respecto a t, que me queda 1 sobre t, y la de y de t me queda e a la t. Acá están puestitas. ¿Se entiende, chicos?
Sí, profe. Es sencillísimo esto. Ustedes tienen que armar bien el arbolito de derivada y el resto son derivadas. O sea, tienen que... Lo bueno de análisis 2 es que ustedes pueden usar tablas. Ya no hace falta que se las acuerden. Además, yo hay derivadas que no me las acuerdo. Eso que enseño todos los años y las practico, pero lo bueno de análisis 2 es que ustedes pueden ir a las tablas, tanto para las derivadas como para las integrales. ¿Estamos? Es una ventaja. Porque ustedes ya el cálculo analítico de las derivadas, todo lo demás lo han visto en el análisis 1. Acá directamente utilizan tablas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien ahí. Vamos al ejercicio 5C. Sea W, función de X e Y, X igual a R coseno de tita e Y igual a R seno de tita, pruebe que la derivada de W respecto de R es igual a la derivada de F respecto de X por el coseno de tita más la derivada de F respecto de Y por el seno de tita. Y después me pide que W de tita es igual a todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que W es una función de X y de Y. No sabemos quién es la función, chicos. O sea, la función puede ser, como yo les dije en prácticas anteriores, el logaritmo neperiano, el seno, el coseno, no sé lo que se les ocurra. ¿Está? Pero, si nosotros no la conocemos, la dejamos expresada. Miren. W es lo mismo que decir f de x. ¿Está? Entonces, para yo calcular W de R, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacer W de R? Hacer W de X por X de R más W de Y por Y de R. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. Bien. A X de R y a Y de R la sacan de acá. Derivan X de R es coseno de tita e Y de R es seno de tita. ¿Cómo hace para calcular W de X y W de Y? Si no conocen la función. ¿Ven? Acá está expresada la expresión. Aquí igual W de X y aquí igual W de Y. A la derivada de la función respecto de X y a la derivada de Exactamente. la función respecto de No Y. la conozco directamente, dejo expresado como la derivada de la función respecto de X. Porque W igual a la función que una función que está en función de X y de Y. O sea que es derivable en X y en Y. O sea que W de X sería F de X. Y W de Y sería F de Y. Eso es lo que quiero llegar. ¿Entienden? Entonces ustedes van, calculan W de R. W de R es igual a W de X por X de R. Más W de Y por Y de R. Cuando voy reemplazo, W de X es F de X. X de R es coseno. W de Y es F de Y. Y Y de R es seno de Y. Entonces, yo veo que lo que me queda y se comprueba con lo que me habían dicho a mí que tiene que comprobarse. ¿Está? Una tontera el ejercicio nada más que lo confunde porque le pone W y la comprobación le pone F de X o F de Y. Pero es lo mismo. Ahora, vamos a hacer W de tita. Tita depende de X, o sea, hago W de X por X de tita, más W de Y por Y de tita. Acá lo tengo, W de tita es igual a todo esto. W de X es F de X. Y hago X de tita. Voy acá arriba y derivo X respecto de tita. R queda como una constante. La derivada del coseno es menos seno. Por eso me queda el menos R seno de tita. Eso es la derivada de X respecto de tita. Y cuando vaya a derivar Y respecto de tita me va a quedar R coseno. Porque la derivada del seno es el coseno. Entonces me queda F de Y por R coseno. Lo que hago acá es sacar factor común menos R. Saco factor común menos R
y me queda f de x seno de tita menos f de y coseno de tita, que es lo mismo que me pedí acá y si se comprueba. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Una tontera esto. Yo decía que cortito el práctico. Vamos al ejercicio 9. Una cantidad de gas, esto es una aplicación, obedece a la ley del gas ideal, que igual a presión por volumen igual a constante de... sí, constante, no me acuerdo el nombre. Constante de la ley de los gases por la temperatura. Esto lo han visto en química ustedes. Con K igual a 1,2 atmósfera por litro sobre Kelvin. Esta es el análisis dimensional de la constante. El gas está encerrado en un recipiente que se calienta a razón de 3 Kelvin por minuto. Anoten eso. ¿Qué significa 3 Kelvin por minuto? Se me dice, algo La se temperatura en calienta. relación al tiempo. Muy bien. Porque ustedes, además que les dice ahí las unidades Kelvin sobre minuto, o sea, temperatura sobre tiempo. Toda variación que hay implica una derivada. ¿Está? Entonces, estos 3 Kelvin sobre minutos, ¿qué me corresponderían? Los 3 Kelvin por minuto. ¿Qué me representa? ¿La variación de quién? De la temperatura en el tiempo. La variación de la temperatura respecto al tiempo. ¿Lo ven? Bien. Si en el instante en que la temperatura es de 300 Kelvin me da un T0, o sea, me dice la temperatura no sé tanto, en un momento es 300 Kelvin. No. La presión es de 6 atmósferas. P igual a 6 atmósferas. Y decrece a razón de 0,1 atmósfera por minuto. ¿Qué me está dando aquí, chicos? Decrece quiere decir que es negativo. 0,1 atmósfera por minuto. ¿Qué me está dando ahí, chicos? La variación de la presión Variación. respecto al tiempo. De la presión en función del tiempo. Muy bien. Y me dice, calcule la variación del volumen en ese instante. ¿Qué me está pidiendo que calcule? A ver si se dan cuenta. Calcule la variación del volumen en ese instante. ¿Qué me pide que calcule? ¿Cuál es mi Derivada incógnita, del digo? volumen respecto al tiempo, en el tiempo. La derivada del volumen respecto al tiempo. Muy bien. ¿Está? Es una derivada total. Ahora, ¿de dónde saco yo la función para derivar y demás cosas? ¿Cómo hago? Y de la fórmula de ley de gas ideal. Exactamente. Yo tengo que la presión por el volumen es igual a la constante por la temperatura. Pero si me está diciendo que calcule la variación del volumen en función del tiempo como derivada total, yo debería de poner al volumen en función de la presión y de la temperatura. ¿A qué sería igual el volumen? ¿A qué sería igual el volumen, chicos?
A la constante por el tiempo sobre la presión. Sobre la temperatura, por la temperatura, sobre la presión. Muy bien. A eso igual el volumen. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago para encontrar dB de T? ¿A qué pasa igual dB de T? ¿Qué tengo que armar ahora? El arbolito. ¿Y cómo queda el arbolito? A ver. ¿Quién depende de quién y después de quién? ¿Cómo es? ¿Qué variable depende de qué variable, chicos? Le puedes estar en lo que le he escrito yo con el lápiz. La presión depende del tiempo y la temperatura también. Bueno, está bien, pero ¿quién? ¿Y antes? La temperatura del tiempo y la presión sobre el tiempo, ¿no sería? El volumen depende de la presión y de la temperatura. Y ambas dos dependen del tiempo. ¿Lo ven? Entonces, para calcular B de T, ¿qué tengo que hacer? Esto es presión, ¿no? Acá presión. P. Y esto es T de temperatura. Y esta T minúscula es tiempo. ¿Cómo hago para calcular B de T? Esta derivada. ¿Cómo hago? Derivada de B respecto a P por la derivada de P respecto a T, Bien. más la derivada de B respecto a T mayúscula por la derivada de T mayúscula respecto a tiempo. Muy bien. Vamos a ver todo lo que les explico recién. Es lo que yo le decía. V, yo la puse en función de la temperatura y de la presión. Y el volumen depende de la temperatura y la presión, y ambas dependen del tiempo. Cuando yo noté que la variación de la temperatura respecto al tiempo era de 3 Kelvin por minuto, y la variación de la presión respecto del tiempo era igual a, bueno, acá es negativa, me falta el negativo, porque decrece, dice, me pide que calcule la variación del volumen respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hago? Armo un arbolito. Hago la derivada total del volumen respecto al tiempo va a ser igual a B de T por T de T más B de P por P de T. ¿De dónde saco la derivada del volumen respecto al tiempo? ¿De dónde saco eso? ¿Dónde voy y derivo en cuanto a esa derivada? No es del tiempo, perdón, de la temperatura. ¿De dónde la saco? ¿De dónde saco la derivada del volumen respecto a la temperatura y de dónde saco la derivada del volumen respecto a la presión? De la fórmula de B igual a K por T sobre P. Muy bien. De acá derivo yo el volumen respecto a la temperatura y el volumen respecto a la presión. ¿Está? Miren acá, la derivada del volumen respecto a la temperatura es K sobre P y la derivada del volumen respecto a la presión es menos K por T sobre P al cuadrado. ¿Está? Ahora, ¿de dónde saco T de T y P de T? ¿De dónde saco eso? ¿Dónde tengo la deriva? ¿De dónde puedo sacar deriva la temperatura respecto al tiempo? O la presión respecto al tiempo. ¿De qué fórmula? ¿O me la da de otra manera? Creo que se la da el enunciado. Muy bien. Acá cuando yo anoté la variación de la temperatura respecto al tiempo es esto.
Y cuando no esté, la variación de la presión respecto al tiempo es esto. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y cómo hago para reemplazar? ¿Cuánto vale K? K vale lo que me ponen acá. ¿Cuánto vale P? Y bueno, a mí me lo da, dice, para el instante en que la temperatura es 300 Kelvin y la presión es 6 atmósferas, reemplazo. Por eso me queda 1,2 sobre 6. Por la variación de la temperatura respecto al tiempo, que era 3, que la anoté acá. El menos este, en realidad se va a hacer más. Por ejemplo, que me olvidé poner un menos aquí. Esta variación es menos 0,1. Por eso se hace. Reemplazo los valores que me da y me da la variación del volumen en litros sobre minutos. Y si usted de acá, en vez de restar, se suma por los signos, me queda acá hay un error, va a ser de 1,6 litros por minuto. ¿Está, chicos? ¿Entienden cómo el ejercicio de aplicación, siempre que implica una variación, hay una derivada? Y en este caso las variaciones me las daban como una derivada parcial. Está por esa razón de cuánto cambia. ¿Se entiende? Yo les sugiero que vean ejercicios como el 6, el 7 o el 8 como aplicación o como repaso. Otra cosa, el martes pasado todo en consulta a las 5 de la tarde no había nadie, ¿no? Yo le había dicho el lunes pasado en clase que el martes a las 5 iba a dar consulta y no se presentó nadie, ¿no? Se le debe haber pasado. Pero bueno, ya a ver qué día esta semana podemos hacer una consulta, si no ya la semana que viene. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, los demás ejercicios son toda la misma aplicación, digamos, derivación compuesta. ¿Está? Para que ustedes lo vean. En sí, el trabajo práctico no es difícil. Ya la semana que viene vamos a ver, mañana tiene la clase, vamos a ver derivación implícita, de sistema de derivación implícita. Ya un poquito más complicado. Tienen que aprender esto para poder ver lo otro. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, dejé de grabar. No sé si le queda alguna duda o consulta que quieran hacerme. La próxima clase de consulta la pasa por WhatsApp, profe. Bueno, si quieren les paso por WhatsApp o lo mismo, sí, porque a la del martes pasado la había visto en clase el lunes. Y la de la otra le voy a avisar acá por, por WhatsApp, le puedo avisar. ¿Ah? Ok, profe. Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Nos encontramos el lunes que viene. Por el momento, si llego a tener un hueco esta semana para dar una consulta, lo vemos. ¿Está? Entendido, profesor. Nos vemos. Listo. Ya, Chicos, profe, nos nos vemos. vemos. Que estén bien, hasta luego. Sí, Hasta que luego, profe, te da buen día. Bueno. Profe. Sí, diga.
¿puede pasar el link de su canal